encontrarnos en un tiempo de frescura, en un tiempo tranquilo, de paz, de más silencio, ¿verdad? Es una bendición. Para quienes nos acompañan, nos visitan, nos ven por el Face, bienvenidos también. Qué grato es poder compartir estos momentos con todo aquel que se disponga a hacerlo, o sea, para aquel que pueda entender que el estar en la presencia del Señor, el estar con Él, es el mejor tiempo de nuestras vidas, es el más fructífero, es el más valioso, el más hermoso, si de nuestro corazón lo hacemos, amén. En esta mañana el Señor nos permite reflexionar sobre el Salmo 77. Y es un salmo, pero muy poderoso, que nos enseña, porque lo que vamos a encontrar ahí de repente va a reflejar, si no este momento, algunos momentos o estaciones de nuestra vida, pero sobre todo el final con que el salmista nos permite alimentar o fortalecernos de lo que es una vida que, a pesar de las circunstancias que esté viviendo, tenga esa actitud, a pesar de las tinieblas, la oscuridad, lo difícil que esté su vida, tenga la actitud y se acuerde de ese Dios y ore y hable con ese Dios. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que así como su palabra nos enseña, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, esa palabra sea para nosotros esa lámpara y esa lumbrera a nuestro camino, para comprender, para entender la palabra y para ponerla por obra. Amén. Amén. Padre, te pedimos, Señor Dios, tú que estás en los cielos, Señor, que nos enseñes a meditar ahora en tu palabra, que nos acompañes, Espíritu de Dios, que nos des ese discernimiento, ese entendimiento, Señor, y también esa fuerza, Señor, y esa diligencia para aplicar tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice el Salmo 77. Leámoslo todos, ¿ya lo tienen? Amén. Dice que es una meditación sobre los hechos poderosos de Dios. ¿Cuánto falta a veces nos hace esta meditación? Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Ha experimentado usted esto alguna vez en su vida? Sí, esto no es meramente un llamado de ayúdame, Señor, te necesito. No, va mucho más allá. Es un llamado, un grito de ayuda, de socorro, de necesidad, porque está en un momento de angustia. Y sigue diciendo aquí el versículo 3, dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Le ha pasado esto también? Sí, o sea, uno tiene que ser honesto. Fuésemos esos hombres y esas mujeres de fe en que oramos y ya nos sentimos revestidos de toda esa fuerza, de esa paz, de saber que el Señor va a hacer el milagro, de que Él va a intervenir, de que Él va a hacer, o sea, no, tenemos nuestra lucha, ¿verdad? Nuestro espíritu, con esta alma y aún este cuerpo. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 4. No me dejaba pegar los ojos. ¿Se ha desvelado usted por alguna circunstancia? ¿Algún problema? ¿Verdad? Se identifica con nosotros. Estaba yo quebrantado y no hablaba. A veces no queremos ni hablar cuando nos encontramos. No me pregunte, no me diga, no me aconseje más, yo ya lo sé. Ay, ¿qué? Este salmista aquí está de pronto dibujándonos a cada uno de nosotros. Dice, consideraba, versículo 5, los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Quiere decir que este escritor sabe,
sabía y reconocía que él había tenido tiempos bonitos, ¿cierto? Que había tiempos en que había visto, como dice el versículo 5, dice, consideraba los días desde el principio, o sea, ustedes han experimentado, o sea, uno por lo general cuando llega a determinada edad dice, no, no hay como la niñez, uno cuando es niño no se preocupa por nada, todo lo tiene, y más si ha tenido papás así como que le idean todo, entonces es la vida de niño la que queremos, pero después, cuando ya no la tenemos, porque hemos tenido buenos días, a la verdad el Señor, no podemos ser, o sea, que es en lo que solemos caer los seres humanos, en olvidarnos. La palabra por eso nos advierte que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y sigue diciendo aquí el versículo 6, dice, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. O sea, David se acordaba cuando él estaba feliz pastoreando ovejas, nadie lo molestaba, no tenía obligaciones mayores, él no tenía que dirigir ejércitos, él no tenía que ir a enfrentar Goliat, gigantes, como de pronto a veces nosotros sentimos que tenemos que enfrentar una vida así, ¿no? Es que son nuestros hijos, es que mi relación de pareja, es que la casa si no la pago la pierdo, es que son cosas gigantes. Son cosas como esas. Igual el salmista nos lleva a meditar que pues son episodios de la vida, pero continuemos y vamos a encontrar cosas maravillosas. Dice el 7, dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? O sea, aquí ya él entra en otra actitud. La primera es de desesperanza, de duda, de temor, de angustia, de zozobra. Pero aquí empieza una actitud diferente y es preguntando, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acordado perpetuamente, se ha acabado, perdóname, perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? O sea, esto es re lindo para que lo tengamos en cuenta en los momentos en que las presiones nos quieren asfixiar nuestra fe, nuestra esperanza. Dice, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Cuando estaba meditando en nunca había visto esto como el salmista aquí nos lo enseña. Dice, enfermedad mía es esta. ¿Cuál es la enfermedad? ¿A qué le está llamando él enfermedad? No era algo físico. Era el haber olvidado las maravillas, los prodigios, el poder, todo lo que Dios había mostrado en su vida. Y él la determina como una enfermedad, o sea, olvidarnos del favor de Dios con que hasta el día de hoy nos ha traído, es la peor enfermedad a la que le podemos dar lugar para que nuestra vida de fe, en vez de volver atrás, en el mejor de los casos, que se estanque, no, que nuestra vida de fe crezca y madure, porque sigamos leyendo y él nos va a decir por qué. Y dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Necesitamos constantemente recordar todas sus maravillas, de qué manera tan hermosa, única, especial, misericordiosa, como le pongamos el nombre, ha obrado en nuestras vidas. Y sigue diciendo el versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, es completo. Se acuerda, medita y habla de todas sus maravillas. A veces ni siquiera, anoche hablaba con una persona que le estaba recordando que el servicio era a las 8:30. Entonces decía, no, es que tan temprano y el transporte, le digo yo, pero antes lo hacíamos. Yo llegué a
nuestro ingreso, servíamos en ese tiempo en una iglesia grande y el servicio que le correspondía a nuestro grupo era a las 7 de la mañana, 7 de la mañana. Y nosotros con niños pequeñitos. Y no teníamos carro, pero la pasión, ese fuego del primer amor, no nos importaba. Llegábamos. Y no solo eso, por estar en un lugar, no para, o sea, quien nos encontrábamos, le hablamos del Señor Jesucristo, le hablamos de su grandeza, de su amor, de su misericordia, de su favor. Pero si ustedes y yo nos evaluamos, ¿qué hay de eso en nosotros? Si alguien vivió yo lo viví, un tiempo de fuego del Espíritu de Dios, que si mi boca no se abría, como dice la palabra, se quemaba. En ese tiempo yo trabajaba para esos tiempos mis trabajos eran en multinacionales. Entonces, pues allí la gente es intelectual, que los jefes, que los doctores, que los químicos, que no, a mí no me interesaba ni su título, ni su diploma, ni su cargo, ni nada. Yo les hablaba del Señor Jesucristo. Pero ahora no, se nos olvidó. Y eso es lo que ha hecho que la iglesia nos quedemos quietos, nos adormezcamos. El peligro de la iglesia en este tiempo, ¿sí?, es la pereza espiritual, el adormecimiento, el estancamiento, o sea, la quietud. Como iglesia, porque podemos ser muy hábiles, muy diestros, muy activos, yo lo digo, porque yo soy en la casa, yo puedo hacer y no me canso, y dice mi suegra, dice Estelita, usted no se cansa, todo el tiempo está haciendo. No me canso. Y yo he reflexionado en eso. Y entonces, ¿qué se me olvidó esto? Como aquí dice la palabra, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué podemos escuchar? Tantas cosas. Y no todas son malas. Sí, cuando usted escucha buenas noticias de resultados, bueno, qué sé yo. Y usted habla y comenta de eso, y en fin. Pero ¿y qué pasó con lo que debe salir de nuestra boca, que es más relevante, más importante que cualquier cosa, que cualquier tema? ¿Qué pasó con nosotros? Y sigue diciendo el salmista, tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Será que se nos ha olvidado? ¿Que Él es el Dios que hace maravillas? Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Se hace memoria de lo que es el Antiguo Testamento. Dice, te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Mira el Dios. Que de repente a veces no tenemos en cuenta. Dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos. Habla el diluvio. Discurrieron con tus rayos, y discurrieron con tus rayos. Dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, y se estremeció y tembló la tierra. ¿Quién hace esto? Seguimos adelante, dice, la voz de tu trueno está, 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Habla de cuando abrió el mar para que atravesara su pueblo y no hubo huella de él. Dice, y tus pisadas no fueron conocidas. Versículo 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Como hemos visto y hemos hablado seguramente muchas veces, es ese Dios que es pastor de ovejas del redil, que es pastor de ovejas de un rebaño, que saben que por difícil que sean las circunstancias, levantan sus ojos a su pastor y Él viene. Él viene a su socorro. Él es su pronto auxilio. Pero se requiere ser eso. Sí, escuchaba yo, no sé por qué, que
bueno, un presidente americano decía, usted nunca diga que quiere que Dios que Dios se amolde a usted, que Él se haga a su necesidad, no. Usted lo que tiene que saber es que es usted, soy yo, somos nosotros los que necesitamos volvernos a Él, ¿sí? Hacernos a Él para que Él pueda obrar todas sus maravillas en nuestras vidas. La verdad es un salmo que nos permite ver, que inicia con una voz de auxilio, de socorro, de duda, de temor, pero termina con una voz de victoria, con una voz de esperanza, con una voz de seguridad. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué se requiere? Que no nos olvidemos de sus maravillas, de todo lo que Él ha hecho en nosotros. Y no solamente que no nos olvidemos, sino que hablemos de ellas. Y que podamos creer que esa voz de júbilo, como cantaba, como nos permitía cantar ahora el salmista, o no el salmista, sino el tema de la alabanza, que no hay nada, Él ya venció, ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas podrán impedir que Él establezca su reino en nosotros. Ninguna. ¿Sabe quién sí puede impedirlo? Nosotros mismos. Porque Él ya venció y nuestro libre albedrío jamás nos será quitado. Es nuestra decisión. Si permanecemos en ese lugar de oscuridad, de tinieblas, de angustia, de temor, en el que las circunstancias, las dificultades nos quieren llevar, o levantamos como el salmista los ojos a Él, nos acordamos de Él y acudimos a Él para que podamos volver a experimentar esa vida de victoria, que es la que Él quiere y tiene para todos nosotros. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque sabemos que en ella, Señor, está el contenido, Señor, de lo que tú tienes y quieres para nosotros, Papito Dios. Por favor, glorifícate, Espíritu Santo. No permita, Señor, que entremos, Señor, en ese desconocimiento, Señor, en olvidarnos, en esa ingratitud, Señor, para contigo, y que aún tus obras y maravillas que has hecho con nosotros, Señor, las olvidemos. Que por el contrario, cada día, en cada circunstancia, Señor, tú seas, Señor, ese Dios de maravillas, Señor, que de seguro has hecho, Señor, en nuestro pasado, que estás haciendo en el presente, pero tenemos la certeza de que lo harás, Señor Dios, en esos días venideros, Padre. Sabemos que tu palabra, Señor, es fiel, que tú eres del que promete y cumple, Señor, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente de lo que promete, Señor. Solo te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas enseñables, receptivos, Señor, avisados, Señor, en todo tiempo, para vivir, Señor Dios, siempre buscando que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, que nos llevará por sendas, Señor Dios, de seguridad y de victoria, Padre. Te lo pedimos. Oramos por cada persona, Señor Dios, que escuche, Señor, que lea tu palabra, que escuche este mensaje, Señor, que se acuerde, Señor, que solo, Señor Dios, dependiendo, buscándote y acudiendo a ti, podrá tener, Señor, la respuesta a la necesidad que esté atravesando, Padre, que seas propicio a su necesidad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué rico verles. Me gozo en verles. Además que están todos lindos. Yo quiero invitarle que en esa misma actitud sigamos clamándole al Señor y pidiéndole que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él instruyéndonos para que podamos aprender de Él. Por favor, Dios, hoy acudimos a tu llamado.
primeramente para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, para reconocer que tú eres Dios. Eres tú, Dios, creador y sustentador de los cielos y de la tierra, dador de vida. Pero también, Señor, queremos aprender, recibir de ti el reposo, el descanso, y nada nos permitirá hallar la paz y el reposo que tú prometes si no es confiando en tu palabra, reconociendo que tu palabra es verdad y que ella es la que nos instruye y nos guía a llevar una vida conforme a tu voluntad en todos los tiempos, Dios. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, yo quiero hoy en esta mañana compartirles una palabra que ha sido muy leída, pero no sé, creo que poco creída. O sea, hay una particularidad, que cuando uno cree algo, pues lo hace. O sea, es una de las actitudes inmediatamente que sucede, es eso. Y es que cuando tú crees algo, tú obras conforme lo que crees. No en vano, cuando tú vas a la universidad, pones en obra lo que te enseñaron, porque lo crees. Y cuando lo crees y lo haces, lo compruebas. Y entonces te genera una confianza de actuar bajo ese parámetro. ¿Sí me hago entender? Entonces, algo que el año pasado hice, que nunca había hecho, era natilla. Dije, voy a hacer natilla para compartir con mis hermanos. Y mi inexperiencia pues me llevaba a dudar cómo hacerlo, pero me lancé. Y la hice y me quedó tan rica que ya tengo confianza y puedo decir que sé hacer natillas. Ahora, como eso, todo en la vida se hace. Porque lo crees. Pero porque lo crees, lo haces y lo puedes comprobar. ¿Por qué les digo que esta palabra la hemos leído y la hemos escuchado, pero como que poco la creemos? Por nuestra actitud. Si a usted le dijeran, ¡cuidado! ¿Sí? Usted inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Cierto? Reacciona. Usted tiene una reacción. Y si le dicen, ay, qué pena, me equivoqué. Ay, ¿para qué me asustan? Pero fue que usted reaccionó. Pero si escucha el mismo llamado de atención y no le para bolas, y resulta que venía un camión y se lo arrastró, las personas que van a estar alrededor van a decir, pero yo escuché el grito, le avisaron y ella no oyó. Como suele suceder ahí cuando tú ves los muchachos con los audífonos y se distraen, uno ve en YouTube toda la cantidad de accidentes que suceden con esos muchachos. Por estar con audífonos no escuchan nada. Van en bicicleta con audífonos, no escuchan pitos, no escuchan nada y cantidad de accidentes. ¿Sí? Y por eso el Señor dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿para qué? Para atesorar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿sí? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí ves la importancia de escuchar? Ahora, algo que tenemos como propósito es aprender e instruirnos. Eso es lo que nos está llamando este año el Señor. Y algo como la iglesia de estar bien cimentado es que la palabra no solo es un libro histórico. Tenemos que aprender que la Biblia es un libro histórico, es un libro actual y es un libro del futuro. Que lo que ayer era actual, hoy es historia, ¿sí? Y lo que ayer era futuro, hoy es presente.
Y se los voy a comprobar. Miren, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 1. Mateo 24, 1 dice, Jesús predice la destrucción del templo. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondió él y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando vemos estos dos versículos nos habla del templo que hizo Herodes, el grande. En ese momento estaba en pie. ¿Sí? Ahí estaba. O sea, era una palabra futurista. ¿Sí? Era del futuro. ¿Sí? Pero hoy es historia. Porque pasó, sucedió tal cual como lo dijo, y hoy lo único que vemos que es el muro de los lamentos. Es lo único que quedó. ¿Fue cierto lo que dijo Jesús? Total. Tremendo. Ahora, continúa la lectura. Y dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, ¿por qué cree que lo llamaban así? Porque era un lugar donde estaba sembrado de olivos. Y de allí sacaban el aceite. Y allá se hacía toda la producción de lo que era el coger las cerezas de las aceitunas y pasarlas por unos molinos, más que molinos eran como prensas para sacar y extractar el aceite. ¿Sí? Y esto no es casualidad, porque cuando tú estás en el lugar donde extractamos el aceite, cuando empezamos el servicio de este año empezamos con esas dos alabanzas, esa adoración y esa alabanza. ¿Y por qué dirá usted? ¿Pero por qué? Porque primera es necesario reiterar y despertar en la iglesia una relación personal con el Espíritu Santo. A veces siento que la iglesia tiene al Espíritu Santo como encajonado por allá, lo tiene, pero no lo usa. Usted tiene, mire, ¿cuántas cosas usted puede tener en su casa que son de gran valor y no ni siquiera se acuerda que las tiene? ¿Cierto? Hartas. Pueden ser una joya preciosa que usted no la ve. ¿Se le olvidó? ¿Es suya? ¿La tiene? ¿La usa? Así es la relación con el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Lo tenemos presente? No siempre. No está en todo tiempo. Y entonces, cuando uno mira la relación con el Espíritu Santo, es ese extractar, o sea, no es algo que se da porque sí. O sea, cuando el Señor dice, buscadme y me hallaréis, ¿sí? Escudriñad, es un llamado a esforzarnos, a vencer la carne para vivificar el espíritu. Mi carne nunca va a querer adorar. Mi cuerpo lleno de pecado nunca va a querer decirle, Señor, aquí me rindo. No es una actitud carnal. Solamente el espíritu que mora en nosotros nos puede llevar a ese plano espiritual. Pero tenemos que buscarlo, anhelarlo, decirle, hacerle sentir que Él es importante para mí. Algo que choca muchísimo en nuestras vidas es cuando nuestros hijos nos dicen que nos aman, pero nos hacen dar mal genio a todo momento. Y sus acciones nos muestran todo lo contrario. No sé si le pasa. A mí me ha pasado últimamente. Y entonces uno siente y dice, ¿pero por qué? ¿Para qué me dice que me quiere? ¿Para qué dice que me ama? Así es el Espíritu Santo. Presumes de que me tienes, pero me olvidas.
dices creer, pero no me usas, no estás conmigo, no me haces parte de tu vida. Y el Señor se quejó de eso cuando dijo, este labio de labios me honra, pero su corazón está tan lejos de mí. ¿Por qué? Porque cuántas cosas decimos, pero no hacemos. Cuánto decimos creer, pero no actuamos. Y la vida espiritual se ejerce solamente en comunión con el Espíritu Santo. Por eso Él dijo, les conviene, dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque el día que yo me vaya vendrá sobre vosotros otro igual que yo. O sea, es la misma deidad, pero habitará dentro de ustedes. Y Él os enseñará, exhortará, guiará, aconsejará, les enseñará. Pero todos esos verbos demandan acción y demandan relación. ¿Sí? Y entonces, aquí vemos que el monte de los olivos, no es casualidad que el Señor esté ahí en el monte de los olivos. Fue que los discípulos buscaron, preguntaron y se dispusieron a estar ahí. Y en esa unción el Señor les trae grandes revelaciones. Y entonces, mire lo que dice. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire esa pregunta, yo no sé a quién se le ocurriría, pero fue una pregunta que abarcó tantas cosas, ¿sí? Todo porque Jesús les había dicho que no quedaría piedra sobre piedra de ese lugar. Entonces ellos entendieron y dijeron, uy, nos está diciendo algo a futuro. Entonces preguntemos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que haya destrucción, ¿sí? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira hasta dónde se vinieron. Se vinieron para estos tiempos. Les dice, ¿cuándo vas a volver si no se había ido? ¿Cuándo será el día de tu regreso y del fin? Cuando Jesús estaba con ellos. No lo estaban disfrutando todavía ahí cuando ya les estaban preguntando que qué. Y entonces les dice, y respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. ¿Qué es lo primero que tiene que tener usted? La actitud en este tiempo de que no lo engañen. Mire que nadie lo engañe. Sea quien sea. Para que no me engañen, yo debo de ¿qué? Cerciorarme que lo que me dicen, que lo que me muestran, yo pueda comprobar que es verdad. ¿Cierto? Es la única manera. Significa eso que usted debe estar atento y mirando, leyendo lo que yo estoy leyendo. De lo contrario lo puedo estar engañando. Así sea el pastor. Los pastores como seres humanos podemos errar y vemos que el Señor dice que en los postreros días se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Entonces eso me lleva a mí a que debo de estar revisando todo lo que me enseñan. ¿Sí? Usted dirá, ay, pero pastor, usted dice esas cosas, pues eso nos genera una desconfianza. Sí, desconfíe. Usted solo crea en Cristo. Usted solo crea en Dios, en su palabra. ¿No es que yo soy hombre y yo dependo del mismo Dios que le estoy diciendo que siga? ¿Me hago entender? De eso es que se trata. Entonces, mire que nadie lo engañe. ¿Por qué? ¿Por qué debe mirar que nadie lo engañe? ¿Sí? Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Es que yo vengo. ¿Cuánta gente no le golpea a usted la puerta para enseñarle falsas doctrinas? Y dicen que vienen de parte de Dios. Hay unos que dicen que son testigos de Jehová. Ahora, Jehová es Dios. La pregunta es si son testigos de Él. ¿O de quién? Porque si quieren extraviarte, mira que no te engañen. ¿Sabía usted que a los cristianos casi no les gusta hablar con los testigos de Jehová por una sola razón?
Porque ellos saben más Biblia que usted. Porque usted a veces puede sentirse incapaz de responderle todo lo que ellos les dicen. Es por eso es que uno los evita. Porque ellos sí cogen y... porque mire que la palabra dice ni lo coge. Y usted queda... Chitón, chitón, dijo el abejón. Ahora, no siempre. Pero, ¿quiénes son los que no siempre? Los que se preparan. Los que escudriñan. Los que estudian. ¿Sí? Pero Jesús lo advirtió. Sí. ¿Cuánto hace que nos lo advirtió? Hace 2000 años. ¿Será que no deberíamos de estar ya preparados? Ahora la pregunta, ¿estamos preparados? Nos han dado 2000 años de gabela y todavía estamos esperando mañana. ¿Sí? Luego dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. De esto ya hemos hablado varias veces y muchas veces al respecto. Por eso voy a tratar de ir más rápido. Dice, y a muchos engañarán. ¿Sí? Y hoy vemos a la iglesia engañada. Gente que se está alejando del cristianismo para volver al catolicismo. Gente que aún peor se hace ateo. Dice, no, ¿sabe qué? Yo prefiero no creer en nada porque son tantas las cosas que dicen, unos dicen una cosa, ya yo no creo en nada. ¿Sí? Terrible, pero es verdad. Pero es lo que dijo el Señor, a muchos lograrán engañar. Pero además dice que entonces aquí viene una crisis sobre la doctrina, una crisis espiritual en la iglesia. De eso es que está hablando. Viene una crisis espiritual en la iglesia. Porque muchos aún apostatarán. O sea, estando siendo parte del cuerpo del Señor, cogen y renuncian a esa primogenitura por un plato de lentejas. Y se apartan, se alejan. Pero ahora dice, y viene la advertencia, y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso ya lo estamos viendo, ¿verdad? Desde hace tiempos. ¿Sí? Mirad que no os turbéis. O sea, usted no tiene que asustarse porque hayan guerras. El peor susto es que usted no sepa quién es su Dios. Ese debe ser su mayor susto. ¿Por qué? Porque como muchas veces me han escuchado, el problema no es morirse. El problema es para dónde vamos. Preocupémonos, ¿para dónde es que vamos a llegar? ¿Sí? Tengamos esa certeza. Porque quien ponga en duda la palabra de Dios está apostatando. ¿Sí? Y entonces dice, no se turben. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. O sea, no pensemos que porque hay guerras y rumores de guerras ya se acabó el mundo, que eso es la tendencia. Hay una tercera guerra mundial, cae una bomba atómica y se acabó todo. Mentiras. Ese es el comienzo. ¿Sí? Pero dice, pero ahí no será el fin, aún no será el fin. ¿Todo esto qué es? Advertencias, que hay que una crisis social, política, que redunda en guerras. Pero eso no va a ser el fin. Luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces aquí nos muestra que va a haber una crisis, o hay una crisis de salubridad. Ya nos están vendiendo, ya nos están mandando a vacunar otra vez. Ya viene otra plaga que dice que va a ser terrible y todo el mundo empieza a temblar. ¿Cierto? Se le olvidó que Dios le dijo que Él es su médico y que Él es su medicina. ¿Sí ve? ¿A qué le estamos creyendo más? ¿A la noticia del Ministerio de Salud o de la Organización Mundial de la Salud? ¿O al Dios?
de su amor, de su pasión. Porque eso es lo que tenemos que evaluar. Hay gente que ya está haciendo filas a ver a qué horas le van a poner la siguiente dosis. Ahora, yo le digo, si hágalo por obediencia o por demanda del lugar donde trabajo, pero no lo haga por miedo a su salud. Más bien ore y pídele al Señor, Señor, si a mí me toca vacunarme, lo haré. Y eso se lo dijimos a nuestra hija cuando estaba en el colegio. El colegio le dijo, si no se vacunan, no podemos responder y no. Hágalo, pero entonces ora, mi amor, ora pidiéndole al Señor su protección, aún sobre los efectos de esa vacuna. Porque es que usted va a escuchar bandos, ¿no? Hay quienes están en pro y otros que están en contra, ¿sí? Los que están en pro dicen que los que están en contra son los mentirosos. Y los que están en contra dicen que los que están en pro son los mentirosos. ¿A quién le cree usted? Todavía no se ha determinado si es un virus, si es una bacteria, si es un germen, bueno, lo que sea. No se ha definido, ¿sí? Pero todos debemos de poner en duda, mire que no lo engañen. No es solamente en la doctrina, mire que no lo engañen. No se deje por temor engañar, ¿sí? Luego dice, y eso es lo de menos, dice que habrán hambres, y esto son crisis financieras, y eso ya es algo que ha estado programado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el problema no es que no haya alimento. La tierra está en la capacidad de producir y hoy en día con la tecnología mucho más. Hay hambre porque hay gente mala que quiere enriquecerse a costillas de los que no tienen. El año pasado no vio cómo botaban la leche. ¿Por qué no la regalaban? ¿Por qué no le bajaban el precio para que la gente consumiera más? No, la elevaron. Porque son cuestiones financieras de unos pocos para subyugar a muchos. ¿Sí? Entonces son crisis financieras de salubridad y eso genera hambre en la humanidad. Pero también dice que habrán terremotos, ¿cierto? Dice, habrán pestes y terremotos en diferentes lugares. Y en los últimos 20 años ha temblado más que en los anteriores 200 o 500 años. La tierra cada vez se hace más inestable. Pero el Señor lo dijo hace 2000 años. ¿Sí? Pero lo tremendo es que dice que esto es, versículo 8, ¿qué es lo que dice? Que esto es principio de dolores. Por eso cuando yo les digo, mira, es que no es que yo sea pesimista, lo que pasa es que yo creo lo que dice la palabra. Y la palabra dice que esto se va a poner peor, que estos son principios, ¿sí? Porque el príncipe de este mundo ya sabe que le queda poco tiempo, porque como dice el cántico, el Señor viene pronto y su poder no lo puede detener nadie. Su presencia y esa determinación y el tiempo se acerca y el Señor regresa. Y cuando el Señor regrese, ¿qué va a suceder antes? Antes de que el Señor lo veamos en los cielos, ¿qué va a suceder? Uno, va a ser arrebatado el Espíritu Santo. ¿Junto con quién? Con la iglesia. Y los que no ascendamos, estaremos en peores problemas, o estarán en peores problemas. ¿Por qué? Porque hasta ahí es el principio de dolores. Porque si la maldad ha llegado hasta tal punto, en este tiempo, estando el Espíritu de Dios, ¿qué será cuando Él se ha levantado y la iglesia sea levantada? ¿Quién va a interceder? Si nosotros somos como Abraham ante Sodoma y Gomorra, nosotros somos los que estamos intercediendo, nosotros somos los que oramos, bueno, eso es un decir, pero es la iglesia la que detiene
esa fuerza y ese poder del Satanás para destrucción. Y entonces por eso él dice acá que ese es el principio de dolores. ¿Por qué? Porque entonces los que se quedan, dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quiénes podrían ser? Parte de esa iglesia rebelde, parte de esa iglesia que de pronto tuvo dudas, parte de nosotros. Porque la interpretación para muchas doctrinas es que la tribulación, la iglesia la vivirá. Lo que la iglesia no va a vivir es la gran tribulación. O sea, cuando habla de principios de dolores, eso es un grado. O sea que los terremotos, las guerras, todo eso, eso es apenas el primer escalón. Dice que después vendrán principios de dolores, o sea, el segundo escalón. Pero viene la tribulación, el tercer escalón. Y después viene la gran tribulación. Entonces, hay quienes dicen que la tribulación la vivirá la iglesia. Y por eso dice que por causa del nombre del Señor serán entregados. ¿Sí? Y yo me pongo a pensar en este plan. Si alguien viene, que a nosotros todavía no nos ha sucedido, pero hay países donde los matan por ser cristianos. En Medio Oriente matan a Raimundo y todo el mundo por ser cristiano o por ser seguidor de Cristo, así sean católicos. ¿Sí? ¿Por qué estuvimos en ayuno la semana antepasada? Por eso precisamente, porque hubo un decreto por parte de la comunidad musulmana, sobre todo los creyentes y católicos, de muerte donde quiera que estén. Y eso ahí está cocinándose, no vayan a pensar que ahí se está cocinando eso. Ahora, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿En qué momento tú estás pensando, qué tal que alguien viniera a decirte, ¿tú crees en Cristo? ¿Cuál es tu religión? Que ahora es parte de muchas encuestas estatales. ¿Cuál es su religión? Todo eso. Entonces, mire o sea, uno toma tan someramente las cosas, pero eso es algo que no debería de preguntarse. Eso es algo que es de tu intimidad, de algo muy personal. ¿Sí? Entonces, dice que seremos perseguidos por causa del nombre de Jesús. O sea, ¿qué es la iglesia? ¿Estamos preparados para no negar a Cristo? Porque cuando eso suceda a nivel mundial, querrá decir que ya el tiempo está mucho más cerca. Porque dice, pero muchos tropezarán. ¿Y por qué tropezarán? Porque se entregarán unos a otros. O sea, la debilidad les gana ante las circunstancias. Ah, no, por salvar mi pellejo, no, yo no sé, yo estoy acá, pero porque me invitaron a una reunión con permisito. ¿Sí? O no, disfrazar todo el asunto. No es que estamos acá por el partido, negando a Jesús. Entonces uno tiene que estar muy claro ante esto. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor. Es palabra de Dios. O sea, aquí quienes tienen en su Biblia, esas Biblias donde aparece en rojo, letras rojas, es porque Jesús lo dijo. Fue de su boca que salió. Y dice, y entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se han de aborrecer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, no se preocupen que eso aquí todo bien. ¿Sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se refiere? Al amor que tenemos hacia Dios. O sea que esa crisis
espiritual va a ser fuerte. Será una advertencia para que la iglesia se prepare para momentos difíciles. Y solamente Dios nos dará la fuerza para poder permanecer en pie. Pero lo tremendo es lo que dice el versículo 13, que es una advertencia. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, una de las razones que te van a dar un sello de garantía es perseverar hasta el fin. ¿En qué? En tu fe y tu sana doctrina, tu conocimiento de Dios, tu dependencia de Dios, no de otras cosas, no de lo que tú crees, no como te parezca a ti, no, es como dice la palabra. Y termina diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces ahí sí vendrá el fin. O sea, nadie podrá decir que no conocía. Nadie podrá decir, ay, es que yo no sabía. No, todos, por eso dice la palabra, que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Y hace la claridad, en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. O sea que los que están en el infierno también allá, después arrepentidos sin posibilidad alguna, reconocerán que en realidad Jesucristo era la salvación, es el Señor, amén. Entonces, todo esto lo que nos quiere enseñar es que nuestra misión como iglesia en este tiempo es ¿qué? Predicar, enseñar e instruir. Predicar, enseñar e instruir. ¿De qué? De lo que la gente no se atreve a decir. Eso que no pocos dicen, es necesario que usted se levante y lo diga. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Sí, el Señor dijo, el que conmigo está, conmigo recoge. El que contra mí está, desparrama. No podemos estar en tibiezas. El Señor dijo, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, no vas a estar conmigo. Amén. Entonces de esto se trata, mis amados, de que debemos de instruirnos, debemos de aprender, instruirnos para enseñar a otros, para predicarle a otros. Este es el llamado en este tiempo, como iglesia. Por eso los domingos usted va a encontrar acá es palabra de Dios. La motivación no es a que conquistes este mundo, la motivación es que alcances el reino de Dios. Esa debe ser la motivación. De lo contrario, hermanos, nos llevaremos una gran decepción, ¿sí? Y es bueno que hace 8 días les recomendé una película, ¿sí la vieron? ¿Sí la vieron? Ah. ¿Cómo se llama? Yo creo. ¿Sí? Y eso es algo que uno tiene que alimentar el espíritu. O sea, uno se la pasa, todos los tiempos nos bombardean con doctrinas de error, nos bombardean con películas que no tienen nada que ver, que hasta niegan y nos llevan a dimensiones que no tienen nada que ver, ¿sí? Pero a veces es necesario sensibilizar el espíritu, alimentar el espíritu. Primero con la palabra, con la oración, con la intercesión, con el escudriñar, el compartir, pero también con proponernos establecer palabra con el Señor, relación con Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Entonces yo quiero invitarles en esta mañana que oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, porque tú eres bueno. Siempre eres bueno, Señor, y hoy nos recuerdas que parte de nuestro aprendizaje es conocer tu palabra y que tu palabra, Señor, es la manera en que tú nos instruyes para conocer los tiempos, para conocer todo lo que ha de venir, Señor. El ser humano tiene la tendencia de querer conocer el futuro, pero no lee tu palabra. Y nosotros que tenemos la posibilidad de entrar a conocer ese futuro, lo obviamos, Dios.
Pero ahora aún más queremos pedirte que nos ayudes a creer lo que tú nos enseñas para así mismo obrar, actuar, Señor. Que sean tiempos en que nuestras vidas estén alertas, atentas a todo lo que está rodeándonos, Señor. Porque tú lo anunciaste y nos dijiste que serían señales de los tiempos por venir. Que serían las señales de los tiempos antes del fin, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a que sean nuestras vidas establecidas en tu palabra y que de igual manera seamos obedientes para disponernos a que otros puedan conocer y enseñarles esto que no quieren decir, esto que no se quiere hablar, esto que cada día, Señor, el enemigo hace que sea recibido con un espíritu de incredulidad tan terrible, Señor. Por favor, glorifícate, ayúdanos, avívanos, despiértanos, precioso Dios. Despiértanos, despierta nuestro espíritu con tu espíritu, para que seamos avisados, para que seamos dispuestos, atentos, para que no durmamos en tiempos de estar velando, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos. Sabemos que en ti, hasta el día de tu regreso, veremos milagros, maravillas, prodigios, tus alas extendidas a nuestro favor. Tú nos guardarás como la gallina guarda sus polluelos bajo sus alas, porque para ti somos como la niña de tus ojos, por lo cual no podemos dudar de que tu palabra, Señor, se cumplirá, pero que hay promesas de vida, que hay promesas de protección, que hay promesas, Señor, en la cual tú, Dios de los cielos, nos recuerdas que en tiempo de guerra viviremos en paz, que en tiempo en que las plagas y la enfermedad vengan, Señor, las plagas no tocarán nuestra morada, y que aún aunque haya enfermedad, tú serás nuestra medicina, que tú nos proveerás en medio de la escasez, que la paz que sobrepasa todo entendimiento morará en nosotros, Dios, por nuestra relación y comunión contigo. Por favor, glorifícate en esta mañana. Glorifícate en esta mañana, Dios. Y permítenos que esta congregación sea como la semilla de mostaza, Dios. Que siendo tan pequeña, Señor, al ser sembrada, genere un gran arbusto, Señor, en el que muchos puedan ser cobijados, Dios, por la verdad de tu palabra, Dios. Por favor, glorifícate. Colocamos nuestra casa, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones en tus manos. Despiértalos, Dios. Sácalos de la religiosidad, del estancamiento espiritual, de la ignorancia espiritual. Sácalos, Dios. Y haznos útiles para que podamos, Señor, llevarlos a la dimensión que tú quieres, Padre, de vivir en el Espíritu y no en la carne. Mira que te lo rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Padre Santo. Amén y amén. Amén, mis amados. Bueno, a los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que la palabra llegue a sus corazones para ser puesta por obra. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Y a los que están aquí presentes, yo quiero invitarles también a que honremos a nuestro Señor. Que en esta mañana podamos decirle, Padre, gracias